le agradezco mucho a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, que nos acompañe en el programa. Buenos días, secretaria, ¿cómo está? Buenos días, Pascal. Bien, saludos a usted y a su Qué auditorio. amable. Bueno, pues más que quererle poner un calificativo a lo que está pasando con la epidemia en la Ciudad de México, que si nueva ola, que si repunte, ¿por qué no nos ayuda con los datos? ¿Qué es lo que estamos realmente enfrentando? Estamos enfrentando en este momento un estancamiento de lo que había venido sucediendo aceleradamente en las semanas previas, que fue una caída muy intensa del número de hospitalizaciones. Entonces, lo que tenemos en las últimas 2 semanas es un estancamiento con algunos días de alza y otros días de estabilidad. Entonces, no tenemos en este momento una presión hospitalaria importante. Estamos hablando de 755 hospitalizados en toda la ciudad por COVID en hospitales públicos y privados. Ujú. O sea, es un volumen, si ustedes lo ven a la luz de del pico de enero, de diciembre-enero, donde llegamos a tener 7,100 hospitalizados. Ujú. En este momento estamos, digamos, en 10% de ese volumen, pero tenemos que seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Por eso, avanza la vacunación. Esta semana estamos vacunando en 7 alcaldías. Ujú. Estamos avanzando, estamos poniendo, al terminar la semana tendremos ya 56% de adultos mayores de 18 años, 56% por lo menos con primera dosis y 32% con esquema completo. Entonces, estos son buenos datos. Esta semana estaremos aplicando poco más de 600,000 dosis de biológico con un Ujú. promedio de 100,000 diarias. Y esto nos da un panorama distinto. Seguimos haciendo pruebas en los macroquioscos, en centros de salud, y también tenemos pues una búsqueda activa y sobre todo un mensaje a los jóvenes, que es donde se están presentando las infecciones ahora. Hay un corrimiento de las edades y los que están presentando casos positivos de COVID son Ujú. mayoritariamente jóvenes. Esto Déjeme no interrumpirla, significa. ¿es porque es la población menos vacunada o tiene que ver con que probablemente estemos enfrentando nuevas variantes que afectan a una población más joven? Es una combinación. Ujú. Personas, población menos vacunada, porque no hemos llegado a esas edades aún. Aquí la invitación es que cuando se llegue al grupo de edad a vacunar, acudan a su vacuna. Sí. Segundo elemento, son los que tienen más movilidad. Ujú. Salen por diversas razones, Ujú. laborales, recreativas, eh, sociales, y también porque tenemos presencia, desde luego, de otras variantes. Se ha ido desplazando la llamada variante mexicana, que es la que tuvimos los picos en diciembre, enero, y tenemos circulando pues la variante inglesa, que es predominante, Ujú. la brasileña, y estamos monitoreando para encontrar Delta, que es la más contagiosa. No es más grave, Sí. pero al ser más contagiosa, pues incrementa el número de personas infectadas. ¿Ya se ha encontrado Delta en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tenemos unos 4 casos de Delta. Ujú. 4 casos de Sí, Delta. 4 casos. Me imagino que se ha hecho el seguimiento de estos casos. Sí, y de inmediato se aísla, no solo de las variantes. Sí. En general, lo que hacemos es, al identificar un caso positivo, afortunadamente en los kioscos tenemos una enorme capacidad de identificarlos, incluso algunos que son asintomáticos, Ujú. y aislarlos de inmediato, pedir que avisen a sus contactos. También aquí tenemos todos los recursos de mensajería, el SMS, hay que seguirlo usando, Locatel, y con esto y damos el tratamiento y el monitoreo para, si se requiere, Ujú. pues una hospitalización anticipada. Bueno, estos casos de Delta, ¿en qué alcaldías se han encontrado? Se han encontrado, más que decir alcaldías, para que no se preocupen, en pacientes hospitalizados Ajá. de nuestros hospitales. En pacientes hospitalizados. Bueno, Sí, ¿y cuál es su estado de salud? están estables. Bueno, me decía hace un momento que la variante alfa o británica se ha vuelto predominante en la Ciudad de México. Sigue siendo predominante la variante llamada mexicana. Ujú.
Sí, pero la que sí desplaza en los últimos tiempos fue con más la variante mexicana, que es la más común, la B.1.1.519. Sí. Para la semana 20 esa tenía el 80% de los casos. Ujú. Para la semana 21 ya va disminuyendo y está entonces la inglesa teniendo más Desplazando a fuerza. la mexicana. Ujú. Exacto, y la gama, y estamos pues monitoreando la delta porque como ustedes saben, las variantes es algo común en todas las enfermedades virales Sí, y tenemos que monitorear. Y aquí lo mejor es la protección claro. personal, el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel alcohol para protegernos de cualquier variante. Bueno, una pregunta rápida, me queda un minutito. ¿Cómo llegó la variante Delta a México? ¿Llegó por avión? ¿Llegó de qué manera? ¿Tienen Lo que detectado ustedes? sabemos, el primer caso identificado fue en San Luis Potosí, Sí. en una capacitación de una empresa Ujú, internacional, ujú. donde se presentaron trabajadores de distintos países y ahí fue donde se Ah, ubicó. Hubo un primer caso, se identificó un brote ujú. con pocos casos, me parece que fueron 20 casos. Bueno, ¿y de ahí vino a la Ciudad de México? Y de ahí suponemos que se irradió a distintos estados, Ya. porque en distintas entidades ya se ha reportado. Bueno, pues doctora, siempre un gusto conversar con usted. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Con mucho gusto. Y el mensaje para todos, no bajar la No guardia y bajar la seguirnos guardia. cuidando. Correcto, es lo que hemos venido diciendo aquí. Le agradezco, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Ya escuchó usted, están presentes todavía, pues en un número limitado, pero finalmente presentes variantes muy contagiosas. Hay que seguirnos cuidando.